En este video tocaremos el tema de tipos de celdas y analizaremos las celdas numéricas, las celdas de textos, las celdas lógicas y las celdas de tipo fórmula. El Excel maneja 4 tipos de celdas: celdas de tipo numérico, celdas de tipo texto, celdas de tipo lógico y celdas de tipo fórmula. Veamos ejemplos y características de cada uno de estos tipos. Nos ubicamos, por ejemplo, en la celda A5 y digitamos el número 100. Damos Enter y lo primero que notamos es que el número 100 se alinea hacia el lado derecho de la celda. Por tanto, la celda A5 es una celda de tipo numérico porque contiene el número 100. Abajo podemos poner 12.345.17. Damos Enter y esa celda, la celda A6, también es una celda de tipo numérico. Dependiendo de la versión y la configuración que tenga el Excel, a veces el símbolo de decimales puede ser el punto o puede ser la coma. Eso ya depende de cada computadora donde el Excel esté trabajando. Ahora, si nosotros colocamos un número bastante grande, por ejemplo, varias veces el número 9, y damos Enter, la computadora trata de mostrarlo en el ancho de la columna deseado. Pero si esos números son ya en mayor cantidad, al dar Enter, la computadora lo que hace es, al ver que no puede colocar el número dentro del ancho de la columna, lo que hace es lo cambia de formato y lo expresa en formato exponencial o también llamado formato científico. ¿Qué representa en este caso la letra E y el más 12? Significa 1.2 por 10 elevado a la 12. El E, por tanto, significa por 10 elevado a la. Si nosotros colocamos un número que todavía puede ser mucho más grande y damos Enter, el computador siempre va a tratar de expresarlo en formato exponencial o científico. Ahora bien, si nosotros tomamos el ancho de la columna y comenzamos a disminuir el ancho, va a llegar un momento en donde el ancho de la columna va a ser tan angosto que el número no se va a poder ver. En ese caso aparecen los numerales. El numeral es un mensaje que me da el Excel y me dice: el ancho de la columna, el ancho de la celda es muy angosto para poder mostrar el dato numérico. ¿Cómo solucionamos ese problema? Simplemente volviendo a modificar el ancho de la columna para que el número aparezca. Pero en todos estos ejemplos, el factor común que notamos es que el número siempre se alinea hacia la derecha de la celda. Esto puede cambiar posteriormente cuando veamos formatos y alineaciones y en donde el número lo podemos colocar a la izquierda o al centro de la celda. El segundo tipo de celda son celdas de tipo texto. Por ejemplo, podemos colocar el nombre de una persona, Pedro. Podemos colocar un objeto, por ejemplo, mesa. Podemos colocar una dirección, Avenida Angamos 1321 o 1322. En este caso, a pesar de que acá tenemos texto mezclado con números, lo que notamos es que esta celda para el Excel es una celda de tipo texto. Si nosotros colocamos números seguido de letras, damos Enter, para la computadora esta celda también es una celda de tipo texto, porque contiene texto mezclado con números. Una de las características de las celdas de tipo texto es que normalmente se alinean a la izquierda de cada celda. Otra característica importante es la que notamos acá. Si nosotros vemos la frase Avenida Angamos 1322, podemos tener la falsa impresión
de que este texto está ocupando dos columnas, en este caso la columna D y la columna E, lo cual es falso. Si nosotros nos colocamos en esta celda y miramos en la parte superior, en la barra de fórmulas, notaremos que la frase Avenida Angamos 1322 se encuentra totalmente incluida dentro de la celda D7. Entonces, ¿por qué vemos como que aparentemente está ocupando acá dos columnas, la columna D y la columna E? Lo que sucede es que si tenemos una celda de tipo texto y el texto que vamos a colocar excede el ancho de la columna y a su costado derecho la celda se encuentra vacía, no tiene ningún dato, el Excel toma prestado solamente para efectos de visualización esa zona del lado derecho para poder mostrar la frase completa. Si, por ejemplo, nos ubicamos en esta celda y escribimos una palabra, por ejemplo, ventana, y damos Enter, lo que se muestra acá es una superposición de textos. Si nosotros nos colocamos en esta celda de 7 y miramos en arriba, en la barra de fórmulas, la frase no se ha perdido, sigue completa, Avenida Angamos 1322. Si nos movemos a la derecha, en la celda E7 tenemos la palabra ventana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder mostrar la frase Avenida Angamos 1322 de manera completa? Lo que tenemos que hacer es modificar y ampliar el ancho de la columna. Cuando ampliamos el ancho de la columna, el texto se puede ver totalmente incluido dentro del ancho de la columna en sí y por tanto ya no se ve ese efecto de superposición. ¿Cuándo vuelve a aparecer ese efecto de superposición? Cuando comenzamos a disminuir el ancho de la columna. Al comenzar a disminuir el ancho de la columna, el efecto de la superposición se comienza a notar nuevamente. Por tanto, debemos de tener presente que al trabajar con celdas de tipo texto, no debemos de descuidar la superposición que se puede producir con los textos que se colocan unos al costado de otros. De la misma manera que con las celdas de tipo numérico, yo puedo luego aplicar formatos de alineación para este texto alinearlo a la izquierda, a la derecha o al centro. Luego tenemos las celdas de tipo lógico. Hay dos palabras básicas que trabajan en Excel y que definen a las condiciones lógicas. Una es la palabra verdadero y otra es la palabra falso. Noten ustedes que cuando escribimos la palabra falso o la palabra verdadero, a pesar que la hemos digitado en minúsculas, automáticamente el computador las pone en mayúsculas. ¿Por qué? Porque para el Excel estas son palabras especiales, lo que nosotros llamamos palabras reservadas. Verdadero indica, por tanto, una condición lógica y falso también indica una condición lógica. Estas son celdas de tipo lógico. Por último, tenemos las celdas de tipo fórmula. Una celda de tipo fórmula se caracteriza porque contiene una expresión generalmente matemática que relaciona a otras celdas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, nos ubicamos en esta celda y queremos sumar el contenido de la celda A5 y el contenido de la celda A6. Ponemos igual, clic a la celda A5 para seleccionarla, más, hacemos clic a la celda A6. Damos Enter y lo que obtenemos es un resultado que es la suma de las dos celdas. ¿Cuál es la característica más importante que tienen las celdas de tipo fórmula? Que si yo modifico el contenido de algunas de las celdas que son argumentos de la fórmula automáticamente se recalcula. Por ejemplo, si nos vamos a la celda A6 y escribimos el nuevo número que es 23 y damos Enter,
Nos ubicamos acá y vemos que automáticamente se calculó la nueva suma, 123. Ahora bien, tenemos también la posibilidad de hacer restas. Ponemos igual, clic a la primera celda, menos, clic a la segunda celda. Al dar clic a la segunda celda, lo que vamos a hacer en este caso es esto, A5 menos A6. Damos Enter y acá nos da el número 77, que es la resta de 100 menos 23. Podemos también multiplicaciones, podemos tener también divisiones o podemos tener también funciones. Por ejemplo, una función que podemos tocar como ejemplo es la función suma. Pongo igual, suma, abrimos paréntesis, y con nuestro mouse vamos a seleccionar aquellas celdas que deseamos sumar. Por ejemplo, A5 y A6. Cerramos paréntesis, damos Enter, y tenemos también la suma que es 123. Ahora, una de las características de las celdas de tipo fórmula es que comienzan siempre con un igual y una expresión que las relaciona. En algunos casos, sobre todo para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, también se acepta que en vez del igual se comience con más. Y podemos decir igual, en vez de igual, más, clic al 100, menos, clic al 23. Damos Enter y volvemos a obtener el número 77, igual que lo que obtuvimos dos celdas más arriba. Por tanto, podemos comenzar con un igual, nuestra fórmula, o podemos comenzar también con un más. Básicamente no hay diferencia entre los dos símbolos. Lo que podemos decir es que realmente cuando aplicamos un más, miren en la fórmula que se genera en el Excel. Automáticamente el Excel le coloca adelante un igual para indicar que es una fórmula. El más, como comienzo de fórmula, era generalmente usado en las versiones antiguas de las hojas de cálculo. Por ejemplo, la versión del Lotus 123 usaba el más, y las versiones paralelas y anteriores al Lotus 123 también usaban el operador más. El Excel fue uno de los primeros aplicativos que comenzó a usar el igual para indicar que la celda era de tipo fórmula.